Capítulo 1. La llegada al altar maldito. Nunca imaginé que una iglesia pudiera llorar. Pero ahí estaba. Entre la niebla que abrazaba el bosque. La vieja construcción gótica erguida como un susurro del pasado. Oscura y solitaria. Mis pasos resonaban sobre el suelo húmedo. Y cada eco parecía responderme con un murmullo que no provenía de ninguna boca humana. Soy el padre Samuel. Y nunca había sentido tanto miedo, y tanta fascinación al mismo tiempo. Al abrir la puerta principal. Un aroma metálico invadió mis sentidos, sangre vieja. Mezclada con incienso quemado hace décadas. La penumbra era casi absoluta. Pero un hilo de luz que se filtraba por los vitrales rotos iluminaba un altar en el centro. Mis ojos se encontraron con lo imposible, los ángeles tallados en piedra parecían llorar lágrimas rojas. Primero pensé que era un reflejo de la luz. Un juego de sombras. Hasta que una gota cayó sobre mi mano y el frío me recorrió el brazo como un escalofrío vivo. Cada estatua tenía un rostro distinto. Todos con ojos que parecían mirar directo a mi alma. Sentí que el altar sabía quién era. Que conocía cada pecado oculto. Cada temor. Cada deseo prohibido que había intentado sepultar. Mi respiración se aceleró y, por un instante, consideré dar la vuelta y marcharme. Pero algo dentro de mí me retuvo, una mezcla de curiosidad, culpa y necesidad de entender lo imposible. Caminé lentamente hasta el altar. Y cada paso crujía como si los ecos de los antiguos pecadores despertaran bajo mis pies. Toqué una de las lágrimas rojas. La textura era extrañamente líquida, cálida y densa, como si la vida misma hubiera quedado atrapada allí. Entonces lo escuché, un susurro que parecía nacer de la madera del altar, de la piedra de los ángeles, incluso del aire que me rodeaba. No entendí las palabras, pero sentí la advertencia en cada fibra de mi ser. Retrocedí un poco, pero la curiosidad me empujó a seguir explorando. Entre las grietas del altar descubrí símbolos antiguos. Inscripciones en un idioma olvidado. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer romper mi pecho. Cada símbolo parecía pulsar con una energía propia. Y la sensación de que el altar me observaba, me estudiaba y me juzgaba se hacía insoportable. En ese momento, comprendí que no estaba solo. Una brisa fría, como un aliento espectral, recorrió la nave. Y sentí la presencia de algo que no podía definir, una entidad entre lo divino y lo maldito. Llorando por siglos, esperando a alguien que osara descifrar sus secretos. Y yo había sido elegido. No podía imaginar que lo que empezaba como una simple investigación sobre leyendas locales me sumergiría en un mundo donde la fe y el terror se entrelazaban. Donde los ángeles podían llorar sangre y los secretos más oscuros de la humanidad quedaban al descubierto. Mientras me arrodillaba frente al altar, una lágrima roja cayó de nuevo. Esta vez en mi frente. Un estremecimiento me recorrió de pies a cabeza. Sabía que ese era solo el principio. Que mi vida, y mi alma, nunca volverían a ser las mismas. Capítulo 2. Susurros en la penumbra. Cada noche, los susurros me perseguían. Al principio creí que eran producto de mi mente. De la fatiga de caminar entre la penumbra de la iglesia olvidada. Pero pronto comprendí que no podía ser imaginación. Cada sonido tenía intención. Cada murmullo parecía conocerme. Hablarme. Revelar secretos que ni siquiera yo recordaba con claridad. Me encontraba de nuevo frente al altar. Y las lágrimas rojas de los ángeles brillaban con una luz que parecía latir. Sentí que cada gota era un testigo silencioso de mi pasado. De mis dudas y de mis pecados ocultos. Entonces lo escuché, primero un gemido suave, casi imperceptible, que se transformó en un susurro que rozaba mi oído. No eran palabras comprensibles. Pero la sensación era clara, la iglesia me observaba. Me evaluaba. Me llamaba. Caminé entre los bancos polvorientos, sintiendo como la madera crujía bajo mis pies como si los fantasmas de antiguos fieles se movieran a mi alrededor. Fue entonces cuando descubrí algo inesperado, un libro encuadernado en cuero negro, escondido entre escombros y polvo, cubierto de símbolos similares a los del altar. Mi corazón latía con fuerza mientras lo abría. Las páginas estaban llenas de anotaciones en un idioma que no reconocía. Pero algunas palabras se repetían con insistencia: sacrificio, redención, lágrimas, sangre. Cada línea parecía susurrarme directamente al alma. Los relatos contaban historias de sacerdotes y fieles que habían intentado destruir el altar o huir de él, solo para desaparecer sin dejar rastro. Algunos habían perdido la cordura, otros la vida, y todos compartían un mismo destino: el altar devoraba su esencia, dejando solo un eco de sus pecados. El murmullo aumentó, como un coro de voces invisibles, y me rodeó. Sentí dedos invisibles rozando mi cuello, mis hombros, como si quisieran guiarme o advertirme. La mezcla de miedo y fascinación me paralizó, pero no podía alejarme. Cada palabra del libro parecía invocar algo más allá de la comprensión humana.
algo que observaba. Aprendía y esperaba. De repente, una ráfaga de viento atravesó la iglesia, apagando las velas que había encendido. En la oscuridad total, escuché un susurro más cercano, más profundo: Padre, escucha, observa, paga. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras comprendía que el altar no era solo un objeto, sino un ser consciente, que conocía cada pensamiento, cada miedo, cada pecado mío. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en el aire frío y denso. Las sombras de los ángeles parecían moverse, acercarse, llorando más lágrimas de sangre, como si celebraran mi descubrimiento y mi terror. La iglesia estaba viva, respirando con un ritmo que coincidía con el mío, y yo era parte de su juego. Sabía, en ese instante, que había cruzado un límite del que no podría regresar. Cada susurro, cada sombra, cada lágrima roja del altar estaba marcando mi destino, y la línea entre lo divino y lo maldito se desdibujaba a cada instante. Solo podía avanzar, aún sin entender qué precio pagaría por conocer los secretos que el altar guardaba. Capítulo 3. La sangre de los ángeles. No podía apartar los ojos del altar. Cada lágrima de los ángeles parecía más viva que nunca, roja como la carne recién abierta, como si el tiempo no hubiera pasado y cada gota contuviera siglos de dolor y secretos prohibidos. Me incliné, temblando, y toqué una de las lágrimas. El contacto fue instantáneo, un frío húmedo me recorrió los dedos, subió por mis brazos, y sentí un peso invisible hundiéndose en mi pecho, como si la esencia misma de mi alma fuera absorbida. Fue entonces cuando lo vi, una figura pálida, flotando entre los bancos polvorientos, con los ojos vacíos y la túnica desgarrada. Su presencia era silenciosa, pero su mirada me atravesaba, perforando cada capa de mi miedo y culpabilidad. Un tuiteo seco, casi como un lamento, escapó de sus labios, y comprendí de inmediato que no era un espíritu común, era el hombre que había intentado destruir el altar y no sobrevivió. Un antiguo sacerdote que había cedido a la desesperación y la locura. Padre, susurró la figura, no hay escape. El altar siempre observa. La voz era un eco de dolor infinito. Su rostro mostraba un rictus de sufrimiento, pero también de advertencia. Cada gota de sangre que derrama el altar contiene la historia de quienes se atrevieron a desafiarlo. Sentí que mi corazón latía más rápido mientras un hilo de miedo puro me recorría la espalda. No era solo su advertencia, era una profecía viva. Me acerqué al altar, y las lágrimas comenzaron a multiplicarse. Ya no eran simples gotas, eran chorros de sangre que caían sobre la piedra fría y que, al tocar el suelo, parecían formar rostros, escenas de tortura, rostros conocidos que gritaban en silencio. La figura del sacerdote flotaba a mi lado, y por un instante, sus ojos reflejaron lo que parecía un rastro de humanidad, un súplica para que no cometiera su mismo error. El altar se alimenta de nosotros, dijo con voz quebrada. Cada pecado, cada deseo prohibido, cada pensamiento oscuro, todo queda atrapado aquí, y aquellos que tocan su sangre, su mirada se endureció, pagan un precio que no pueden imaginar. Sentí un vértigo creciente, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, y comprendí que las lágrimas no solo revelaban, sino que marcaban y condenaban. Una gota cayó sobre mi frente, y vi flashes, mis propias dudas, mis miedos más íntimos, incluso momentos que había querido olvidar. El altar conocía mi alma más que yo mismo. El espíritu del sacerdote extendió la mano, señalando hacia la luz que se filtraba por los vitrales rotos. Corre, susurró, antes de que la sangre te consuma. Pero sabía que no podía huir. Algo invisible me ataba al altar, algo que me obligaba a mirar, a aprender, a enfrentar lo que nadie debía ver. La mezcla de terror y fascinación me paralizó mientras las lágrimas continuaban cayendo, y su ritmo parecía sincronizarse con el mío, marcando cada latido de mi corazón con promesas de dolor y revelación. En ese instante, entendí algo que cambiaría todo. El altar no solo lloraba sangre, sino que hablaba, observaba y elegía, y yo ya había sido elegido. Capítulo 4. La visión prohibida. Cuando la gota de sangre tocó mi frente, el mundo cambió. Todo a mi alrededor se transformó en un lienzo de horror imposible. La luz de los vitrales rotos se volvió roja, líquida, y las sombras se alargaron hasta envolverme en un abrazo que era a la vez cálido y mortal. No estaba solo. El altar me mostraba lo que nadie debía ver. Primero fueron los ángeles. Sus ojos de piedra parecían abrirse, revelando un interior negro como la nada. Y de ellos brotaban más lágrimas de sangre. Pero esta vez no caían al suelo, flotaban, formando imágenes en el aire. Vi ciudades consumidas por el fuego, aldeas silenciosas, personas gritando sin sonido, sus almas atrapadas en una malla de luz roja y negra. Cada escena se repetía,
como si el altar me dijera, esto es lo que ocurre cuando el pecado se oculta y la fe se rompe. De repente, la visión se volvió personal. Mi propio pasado emergió entre los destellos, pecados que había olvidado, decisiones que creía haber redimido. Cada error, cada momento de codicia o temor se proyectaba frente a mí, como si la sangre de los ángeles revelara mi alma desnuda. El corazón me latía con fuerza, y un nudo de terror y culpa me oprimía la garganta. El espíritu del sacerdote que había aparecido antes flotó a mi lado. Sus ojos vacíos ahora brillaban con una luz triste y penetrante. «Padre», susurró, «no mires demasiado. La visión es un espejo que puede devorarte». Pero era imposible apartar la mirada. Cada escena, cada rostro que emergía de la sangre, me arrastraba más profundo. Y sentí que la iglesia misma respiraba conmigo. Las paredes susurraban. Las sombras se movían. Y los rostros de los condenados parecían mirarme, acusarme, implorar mi intervención. Vi entonces algo que me heló la sangre, un ángel caído, atrapado en su propia lágrima, gimiendo en silencio, intentando liberarse de la prisión que él mismo no podía comprender. Cada lágrima que tocaba el suelo parecía formar un nuevo prisionero. Y comprendí que el altar no solo registraba los pecados de los vivos, sino que consumía a quienes osaban mirar demasiado profundamente. El aire estaba cargado de un olor metálico y dulce, como la sangre recién derramada y el incienso quemado juntos. Mis manos temblaban mientras intentaba cubrir mis ojos, pero algo invisible me retenía, obligándome a mirar, a enfrentar mi verdad y el horror de los secretos antiguos. Finalmente, caí de rodillas frente al altar, la cabeza gacha, y entendí algo que me dejó sin aliento. El altar no solo mostraba la realidad, sino la probabilidad de todos los horrores posibles. Cada lágrima era un portal, cada sombra un testigo, y yo era solo un espectador y un condenado al mismo tiempo. Mientras los susurros llenaban la nave, y las lágrimas continuaban cayendo como lluvia carmesí, supe que esta visión prohibida era apenas el inicio, y que lo que venía superaría cualquier miedo que hubiera sentido. El altar había hablado, y yo ya estaba atrapado en su juego. Capítulo 5. La tentación de lo divino. La sangre seguía cayendo. Cada gota un testigo silencioso de siglos de secretos. Pero esta vez, algo cambió. El aire se volvió denso, casi eléctrico, y un murmullo nuevo surgió entre los susurros, dulce, seductor, imposible de ignorar. El altar parecía hablarme directamente, y sentí que sus palabras se filtraban en mi mente, prometiéndome conocimiento, poder, una comprensión que ningún mortal debía alcanzar. «Padre Samuel», susurró la voz, «puedes ver lo que otros no ven, puedes comprender lo que otros temen, solo necesitas escucharme, confiar en mí». El terror se mezclaba con una fascinación irresistible. Mis manos temblaban, pero mis pies avanzaban solos hacia el altar. Cada lágrima de los ángeles caía ahora sobre mi piel, y sentí un calor extraño y penetrante, como si la sangre viviera, latiendo al ritmo de mi corazón, conectándose con mis deseos más profundos y mis miedos más ocultos. Observé las figuras de los ángeles, y por un instante, sus ojos parecieron brillar con un fuego interno. No eran solo lágrimas de dolor, eran un puente entre lo divino y lo prohibido, un llamado que prometía poder a cambio de algo que no podía nombrar. Cada fibra de mi ser gritaba que huyera, pero algo invisible me ataba al altar. Me empujaba a escuchar, a ceder, a contemplar más allá del miedo. La visión se intensificó. En la sangre que caía, vi escenas de lo que podría lograr, secretos revelados, conocimiento absoluto de lo divino, capacidad de alterar destinos. Pero también vi los precios, los sacrificios, almas consumidas, mentes quebradas, vidas rotas. Y aún así, la promesa era intoxicante, un eco irresistible que penetraba mi voluntad. El espíritu del sacerdote apareció de nuevo, más cercano que nunca. Sus ojos vacíos parecían suplicarme, «No caigas en la trampa», pero su voz era débil, apenas un hilo en medio del coro de seducción. Sentí un estremecimiento recorriendo mi espalda. La línea entre la fe y la desesperación se desdibujaba. ¿Era esta la prueba que Dios me había puesto? ¿O era una trampa del altar para devorarme por completo? Cada lágrima que tocaba mi frente, mis manos, mis labios, parecía sellar un pacto invisible, una deuda que mi alma no podría pagar fácilmente. Y entonces lo entendí, la tentación no estaba en el poder, sino en la ilusión de control, en la posibilidad de mirar el mundo y comprenderlo más allá de los límites humanos. El altar no solo lloraba sangre, ofrecía la llave de lo prohibido, una llave que podría abrir puertas que nunca debían abrirse. Caí de rodillas, incapaz de resistir,
sintiendo como la fuerza de la tentación me envolvía por completo. La sangre de los ángeles me tocaba. Y por primera vez, entendí que no podía solo observar ni huir, debía elegir. Y la elección definiría mi destino para siempre. El altar había hablado. Y mi corazón sabía que la siguiente decisión no tendría retorno. Capítulo 6. Los sacrificios olvidados. El aire estaba más denso que nunca. Cada susurro del altar parecía formar palabras concretas, llenas de advertencias que no podía comprender completamente. La sangre de los ángeles caía en gotas gruesas, y a cada contacto sentía como un frío ardiente recorría mis venas. La tentación de lo divino aún me abrazaba. Pero algo nuevo surgió, la sensación de que no estaba solo en este lugar maldito. Al caminar hacia el fondo de la nave, entre los escombros y los bancos rotos, descubrí un pequeño pasadizo que nunca había visto. La oscuridad lo envolvía como un manto, y una sensación de miedo puro me detuvo por un instante. Pero la curiosidad, aquella misma que me había traído hasta este altar, me obligó a seguir. Cada paso resonaba como un tambor fúnebre, y un olor rancio y metálico me alcanzó, mezclando sangre vieja con incienso consumido hacía siglos. Lo que encontré me dejó sin aliento, restos de rituales antiguos, símbolos grabados en el suelo y paredes, y huesos pequeños, cuidadosamente dispuestos como ofrendas. La verdad golpeó mi mente con fuerza, aquellos eran los sacrificios olvidados, las vidas de fieles que habían intentado desafiar el altar o que habían sido ofrecidos para apaciguar su poder. Cada hueso, cada ceniza, parecía susurrar en un idioma que solo el dolor podía comprender. Y entonces los vi. Las sombras se movieron entre los restos, adoptando formas humanas, sus ojos brillando con un rojo espectral. No hablaban, pero su presencia era tan intensa que podía sentir sus historias, sus miedos, sus gritos silenciosos. Eran los espíritus de los sacrificados, atrapados entre la vida y la muerte, condenados a presenciar eternamente la maldición del altar. Padre, una voz quebrada surgió de entre los susurros, ayúdanos. Era un lamento profundo, cargado de desesperación. La figura de un joven sacerdote apareció ante mí, flotando entre la sangre que aún goteaba de los ángeles. Sus ojos reflejaban horror y súplica a la vez. Comprendí que no eran solo advertencias, estos fantasmas necesitaban ser liberados. Pero para hacerlo, alguien debía enfrentarse a la verdadera esencia del altar, un acto que podía costarle la vida. Mientras observaba, la sangre comenzó a moverse por el suelo, formando patrones que recordaban figuras humanas y símbolos antiguos, como si el altar mismo recreara los sacrificios pasados. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cada lágrima de los ángeles no era solo un reflejo de dolor, sino un recordatorio del precio que pagaban quienes desafiaban lo divino. Mis manos temblaban mientras me arrodillaba frente al altar, sintiendo la mirada de los fantasmas sobre mí. Sabía que cada acción que tomara, cada decisión que hiciera, no solo afectaría mi destino, sino también el de aquellos atrapados entre la vida y la muerte. En ese instante, comprendí que el altar no era solo un objeto de adoración o un lugar de terror. Era un ser vivo, consciente, que exigía respeto, miedo y, sobre todo, un precio. Y aquel precio, finalmente, estaba a punto de revelarse. Capítulo 7. Voces que devoran. La noche cayó como un manto negro, pero la iglesia no conocía oscuridad, estaba viva, respirando, observándome. Cada susurro del altar ya no era un simple murmullo. Se había multiplicado, entrelazándose en un coro de voces que me rodeaba, que penetraba mis pensamientos, devorando mi cordura poco a poco. Cada eco era un recuerdo, cada palabra un juicio, cada gemido un pedazo de mi alma arrancado sin piedad. Intenté hablar, pero mi voz se apagó en el aire denso, como si el altar hubiera decidido que no tenía derecho a expresarme. Sentí dedos invisibles rozando mi cuello, mis hombros, mis manos, guiándome o tal vez señalándome como la próxima víctima. Cada lágrima de los ángeles brillaba con intensidad, y su caída resonaba como latidos en mis sienes. La iglesia entera parecía latir conmigo, con cada pensamiento, con cada miedo. Los susurros comenzaron a formar palabras reconocibles, voces conocidas, voces olvidadas, voces de aquellos sacrificados que me habían mirado con súplica en el pasadizo secreto. Samuel, decían, paga, responde, arrodíllate, confiesa. Cada orden, cada súplica, era imposible de ignorar. Intenté cerrar los ojos, girar, huir, pero mis pies se negaban a moverse. El altar me había elegido, y ahora era un prisionero de su voluntad. Sentí que cada lágrima que tocaba mi piel me robaba memoria, me confundía, me hacía olvidar quién era y por qué había venido.
Entonces vi algo aún más aterrador, figuras humanas atrapadas en la sangre, gritando sin sonido, moviéndose con lentitud, como si intentaran escapar de un destino inevitable. Sus ojos brillaban con la misma luz carmesí de las lágrimas de los ángeles. Y comprendí que cada uno era un reflejo de mi propio futuro si cedía demasiado. Si no encontraba fuerza para resistir la tentación del altar. Un grito salió de lo más profundo de mi ser. Y por un instante, el silencio volvió. Pero fue solo un suspiro antes de que los murmullos regresaran. Ahora más insistentes, más afilados, arañando mi mente. Sentí que mi alma se fragmentaba, que cada pedazo caía a la sangre del altar, que cada pensamiento se convertía en alimento para aquella entidad viva. Sedienta de culpa, miedo y devoción, el espíritu del sacerdote apareció de nuevo, su rostro desfigurado por siglos de tormento. No cedas, susurró, no permitas que devore lo que queda de ti. Pero incluso mientras escuchaba, una parte de mí deseaba sucumbir, dejarme consumir, escuchar hasta el final todo lo que el altar tenía para mostrar. Era una mezcla de terror y fascinación irresistible, una atracción fatal que prometía conocer secretos que ningún mortal debería saber. Caí de rodillas, con la cabeza gacha, sintiendo como la fuerza del altar me envolvía completamente. Ya no era solo un espectador, era parte de su juego, una pieza más de su legado de horror y pecado, y cada lágrima que caía sobre mí marcaba un paso más hacia un destino del que no habría retorno. Capítulo 8. La maldición ancestral. Mientras la noche se espesaba dentro de la iglesia, un susurro distinto penetró mi mente. Diferente a los gemidos de los ángeles o las voces de los sacrificados. Era un murmullo que parecía venir de mis propios recuerdos. De la sangre que corría por mis venas. De un eco olvidado de generaciones anteriores. El altar no solo conocía mis pecados, sino también los de mis ancestros. Un frío intenso recorrió mi espalda al ver, en la sangre de los ángeles, rostros que se parecían al mío. No eran simples reflejos, eran mis antepasados. Atrapados entre la vida y la muerte por decisiones que habían tomado siglos atrás. La sensación de herencia maldita me envolvió. Y comprendí que mi familia había estado ligada a este altar mucho antes de que yo naciera. Como si cada generación estuviera destinada a enfrentarlo o sucumbir a él. Entre las gotas rojas que caían del altar, visiones de rituales antiguos aparecieron ante mí, sacerdotes de mi linaje ofreciendo almas a cambio de poder. Pactos oscuros sellados con sangre. Secretos que habían sido guardados bajo el silencio y la fe. Cada escena era más aterradora que la anterior. Y sentí un vértigo tan profundo que casi caigo al suelo. Samuel, susurró una voz que parecía combinar todas las de mis ancestros, el altar reclama tu herencia. Sentí el peso de generaciones enteras presionando sobre mis hombros. Cada lágrima de los ángeles tocaba mi piel y parecía transferirme recuerdos ajenos. Enseñándome pecados que no eran míos pero que debía pagar. La sensación de impotencia se mezclaba con el miedo. ¿Podría resistir la maldición de mi familia o estaba condenado a repetir sus errores? Caminé hacia el altar, las rodillas temblando, y vi un patrón distinto en la sangre, un círculo que parecía un mapa de mi linaje, marcando a aquellos que habían sobrevivido, los que habían sido consumidos y los que habían desaparecido sin dejar rastro. Comprendí que yo estaba en el centro de ese destino, el último eslabón antes de que la maldición se cerrara completamente. El espíritu del sacerdote reapareció, pero esta vez más solemne. Sus ojos vacíos reflejando años de horror contenido. No es solo tu alma lo que está en juego, dijo, es todo lo que llevas en la sangre. Cada pecado de tu familia, cada secreto oculto, te reclama. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. La tentación que había sentido antes ahora se mezclaba con un miedo ancestral. El altar no solo quería mi devoción, quería mi esencia, mi linaje, todo lo que me hacía quien era. Y su poder era demasiado grande, demasiado irresistible para ignorarlo. Caí de rodillas frente al altar, la cabeza gacha, sintiendo como el peso de siglos de pecados y secretos familiares me aplastaba, mientras la sangre de los ángeles continuaba cayendo sin descanso. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que el verdadero desafío apenas comenzaba, y que la maldición de mi sangre podía ser la fuerza que me consumiera, o la que me enseñara a enfrentarlo. Capítulo 9. El juicio de los ancestros. El aire en la iglesia vibraba con un poder invisible. Las lágrimas de los ángeles caían como lluvia carmesí, y cada gota parecía resonar con la historia de mi linaje, recordándome los pecados, los secretos y las traiciones que mis antepasados habían cometido siglos atrás. Sentí sus miradas penetrantes, y sus voces llenaron mi mente en un coro ensordecedor, reclamando justicia y condena. Samuel, gritaron al unísono.
como si el tiempo y la muerte se hubieran unido en un solo grito: paga lo que es tuyo, enfrenta lo que heredaste. Intenté gritar, pero mi voz se perdió entre los ecos del altar. Cada sombra que se movía en la penumbra parecía tomar la forma de un antepasado diferente, un sacerdote que había sacrificado inocentes, un tío que había sellado pactos oscuros con sangre, un hermano perdido que había desaparecido entre susurros y maldiciones. Sus ojos brillaban con furia y tristeza, y sus manos invisibles parecían querer arrancar mi alma de mi cuerpo. Mi mente se llenó de visiones, rituales prohibidos, ofrendas sangrientas, pactos que nunca debía conocer. Cada escena me atrapaba, obligándome a sentir el dolor y la desesperación de quienes habían caído bajo la maldición familiar. El altar no solo lloraba sangre. La sangre reflejaba el juicio de generaciones enteras. Y ahora me tocaba a mí enfrentarlo. Cerré los ojos e intenté concentrarme, recordando la fe que me había traído hasta allí. Pero incluso esa fe parecía frágil frente al poder del altar. Las voces se intensificaron, convirtiéndose en un rugido espiritual que me envolvía, que parecía golpear cada rincón de mi mente y mi cuerpo, quebrando mis defensas. No estás solo, Samuel, dijo una voz distinta, más suave, pero cargada de poder. Encuentra la fuerza dentro de ti, comprende que tu sangre no es solo maldición, también es legado. Era el espíritu del sacerdote antiguo, y por primera vez sentí un rastro de esperanza entre tanto terror. Comprendí que no podía huir ni rendirme. Debía enfrentar a los fantasmas de mi familia y asumir su juicio, transformando el miedo en resistencia. Di un paso adelante, tocando el altar con ambas manos, y sentí como la sangre de los ángeles me recorría como corriente eléctrica, mostrando el pasado y el presente de mi linaje. Las sombras de mis ancestros se agitaron, algunas intentando atacarme, otras observándome con expectativa. Cada lágrima que tocaba mi piel parecía desafiarme. ¿Podría redimir lo que ellos habían destruido o sería consumido como todos los demás? Grité con toda mi fuerza, no de miedo, sino de desafío. Y las voces se detuvieron por un instante. Los susurros disminuyeron, y el altar permaneció silencioso, como evaluándome. Supe entonces que la batalla no era solo por mi alma, sino por la de todos los que vinieron antes de mí. En lo más profundo de mi ser, comprendí que la siguiente decisión definiría no solo mi destino, sino el de toda mi línea familiar. El juicio había comenzado, y yo ya no podía retroceder. Capítulo 10. El enfrentamiento final. El altar parecía respirar. Cada lágrima de los ángeles caía con fuerza, golpeando el suelo como tambores de guerra. Y el aire se volvía cada vez más denso, más pesado, más vivo. Una energía oscura y antigua se levantaba desde la piedra fría, envolviéndome, desafiándome a enfrentar aquello que había temido durante tanto tiempo, la entidad que vivía en el altar. Consciente, sedienta y eterna. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral mientras la sombra emergía del altar, tomando forma humana pero deformada, con ojos que reflejaban siglos de dolor y malicia. Su presencia era opresiva, casi tangible, y el aroma metálico de la sangre mezclado con incienso quemado me llenaba los pulmones, dificultando cada respiración. Samuel, susurró la entidad, con una voz que resonaba en mis huesos, has observado, aprendido, deseado, ahora enfrentarás la verdad. No había miedo, solo una mezcla de terror absoluto y un impulso irrefrenable de desafiarla. Di un paso adelante, mis manos temblando, mientras la sangre de los ángeles me cubría como una segunda piel. Cada gota que tocaba mi cuerpo parecía durar siglos, grabando secretos prohibidos en mi mente. Y la entidad se acercaba, arrastrando consigo ecos de todos los sacrificados, de mis ancestros, de cada alma atrapada por el altar. Las sombras comenzaron a girar a mi alrededor, como un torbellino de horror, intentando desgarrarme, asfixiarme, devorarme. Pero algo dentro de mí, una fuerza que jamás había sentido, me mantuvo firme. Recordé la advertencia del espíritu del sacerdote, tu sangre no es solo maldición, también es legado. Esa chispa de poder me dio claridad, debía enfrentar el miedo con conocimiento y coraje, no con huida. La entidad lanzó un grito que parecía romper la realidad, y sentí como todo mi pasado, mis pecados, los de mi familia, todo lo que había absorbido del altar, se arremolinaba contra mí. Cerré los ojos y, con un grito de desafío, abracé la sangre que me cubría, permitiendo que cada visión, cada lágrima, cada recuerdo ancestral fluyera a través de mí. Un choque de energías llenó la iglesia. Las sombras de mis ancestros y los espíritus sacrificados se enfrentaron a la entidad, y yo me mantuve en el centro, canalizando cada fragmento de dolor, miedo y conocimiento en un solo punto, mi voluntad. Sentí un ardor en mi pecho, un fuego que purificaba, que transformaba el terror en fuerza.
¿Qué hacía que la entidad retrocediera lentamente? No, rugió la presencia oscura, mientras las lágrimas de los ángeles caían más rápido, más densas. Intentando recuperar control, no puedes vencer. Pero yo no retrocedí. Mis ojos brillaban con determinación mientras empujaba con todo mi ser, fusionando la maldición de mi sangre con la fuerza de mi voluntad, enfrentando a la entidad cara a cara. La sombra gritó, se retorció y finalmente, con un estallido de luz carmesí, retrocedió, disolviéndose parcialmente en la sangre de los ángeles. Respiré hondo, agotado pero consciente de que había sobrevivido al primer enfrentamiento directo. Sin embargo, sabía que el altar no había terminado conmigo. La entidad seguía allí, más viva que nunca, y el juego apenas comenzaba. Capítulo 11, el secreto revelado. La iglesia permanecía en silencio, pero un silencio diferente, pesado, cargado de expectativas. Tras el enfrentamiento con la entidad, sentí un vacío extraño, como si el altar hubiera sostenido la respiración mientras evaluaba mi supervivencia. La sangre de los ángeles goteaba más lentamente, pero cada gota parecía contener un mensaje oculto, un secreto que no había sido revelado hasta ahora. Me arrodillé frente al altar, agotado y temblando. Cada latido de mi corazón resonaba con el eco de los acontecimientos recientes. Y un pensamiento se instaló en mi mente, esto no había terminado. El altar tenía algo más que mostrarme. De repente, las lágrimas comenzaron a formar símbolos en el aire. Figuras que parecían danzar ante mis ojos. Eran runas antiguas, desconocidas, y mientras las observaba, mi mente se llenó de recuerdos que no eran míos, visiones de rituales olvidados, de un pasado que precedía incluso a mi linaje, y de aquellos que habían construido el altar. Comprendí con un escalofrío, el altar guardaba un secreto aún más profundo, un conocimiento que podía alterar la realidad misma. Una figura apareció entre las sombras, diferente a la entidad que había enfrentado. No parecía hostil, sino inquisitiva, con ojos que brillaban con un fuego sereno. Samuel, dijo, has superado la prueba inicial, pero lo que sigue no es un enfrentamiento, sino un descubrimiento. Sentí como cada lágrima de los ángeles se elevaba, formando un camino de luz carmesí que guiaba hacia un compartimento oculto detrás del altar. Me levanté con dificultad, siguiendo la senda, y allí descubrí un manuscrito antiguo, encuadernado en cuero oscuro y manchado de sangre seca. Sus páginas emitían un aura inquietante, y al tocarlo, una oleada de conocimiento prohibido me inundó. El manuscrito contenía rituales olvidados, nombres de ángeles caídos y la historia de aquellos que habían intentado controlar el altar sin éxito. Cada palabra era un filo cortante, cada línea un espejo de mi destino. Comprendí que el altar no solo lloraba sangre, sino que almacenaba la memoria de cada intento fallido, enseñando y castigando a la vez. Mientras leía, sentí que mi propia esencia se fusionaba con la del altar. Ya no era simplemente un observador, era parte de su historia, un vínculo viviente con su poder, y la entidad que había enfrentado antes observaba, acechando, esperando un error que nunca debía cometer. Las sombras de mis ancestros aparecieron a mi alrededor, pero esta vez no eran hostiles. Sus ojos reflejaban respeto y advertencia. Aprende, susurraron, lo que el altar revela puede salvarte o destruirte. Me arrodillé nuevamente, comprendiendo que el verdadero desafío no era sobrevivir, sino entender el secreto que el altar guardaba y decidir cómo usarlo. Y mientras la sangre continuaba cayendo, un nuevo miedo se instaló en mi pecho. ¿Qué haría con este poder y qué precio tendría que pagar por él? El altar había hablado de nuevo. Su secreto estaba revelado, pero su juicio apenas comenzaba. Capítulo 12, la decisión final. El aire dentro de la iglesia estaba cargado, pesado, como si cada piedra contuviera siglos de susurros y secretos. La sangre de los ángeles seguía cayendo, pero ahora parecía más intensa, más urgente, como si presintiera el momento que estaba por llegar, la elección de Samuel. El manuscrito antiguo descansaba ante mí, sus páginas abiertas mostrando rituales y nombres que no debía olvidar. Comprendí con claridad que el altar no solo me había enseñado, no solo me había probado, sino que ahora exigía acción, una decisión definitiva que determinaría no solo mi destino, sino el de todos los atrapados entre la vida y la muerte. A mi alrededor, los espíritus de mis ancestros observaban en silencio. Sus ojos reflejaban siglos de advertencias, de fracasos y sacrificios, y su energía se mezclaba con la del altar, presionándome a actuar. La entidad que había enfrentado antes apareció, más poderosa que nunca, como un remolino de sombra y sangre. Susurró, debes elegir, ceder o salvar, pero ningún camino es sin costo. Cada opción era un filo cortante. Podía intentar liberar a los espíritus atrapados,
arriesgándome a consumir toda mi fuerza vital y quedar atrapado entre las sombras. O podía aprovechar el poder del altar para sobrevivir, pero a costa de los inocentes y de mis ancestros. La tentación del poder absoluto chispeaba ante mis ojos, seductora y mortal. La sangre de los ángeles comenzó a moverse, formando un círculo que parecía absorber cada fragmento de mi alma, conectando mis pensamientos con los de los espíritus atrapados y con la entidad. Escuché sus lamentos, sus súplicas, su miedo y su esperanza. Comprendí entonces que no era solo una cuestión de sobrevivir, sino de decidir quién merecía redención y quién debía ser dejado atrás. Tomé una respiración profunda, sintiendo como la fuerza de mi linaje y la voluntad de mis antepasados me llenaban. Cerré los ojos y dejé que la sangre carmesí tocara mi frente, permitiendo que el altar conociera mi decisión. Salvaré, susurré con voz firme, aunque me cueste todo. Un estallido de luz y sonido llenó la iglesia. Las sombras comenzaron a girar, a elevarse, mientras los espíritus atrapados se mezclaban con la sangre de los ángeles, liberándose lentamente. Sentí un dolor punzante en el pecho, como si cada latido drenara parte de mi vida, pero también un calor, una conexión con todo lo que había luchado por salvar. La entidad rugió, intentando resistir mi voluntad, pero el poder combinado de los espíritus liberados y mi decisión la empujó hacia atrás. Por primera vez, el altar permaneció en silencio, como evaluando mi elección, y entonces la sangre comenzó a aclararse, a brillar con un tono más suave, casi cálido. Me arrodillé, exhausto, sintiendo cada fibra de mi cuerpo temblar, y comprendí que había sobrevivido, pero no sin pagar un precio. Mi decisión había cambiado el destino de los atrapados, pero también me había marcado para siempre. Ya no era solo Samuel, sino un guardián del altar, un vínculo vivo entre lo divino y lo mortal. El altar había hablado, y su juicio continuaría, pero yo había elegido. Capítulo 13, las sombras que quedan. La iglesia estaba en calma, pero era una calma inquietante, como la quietud antes de una tormenta que nunca termina. La sangre de los ángeles había cambiado su brillo, de un rojo intenso a un carmesí más profundo, casi sereno, señal de que el altar había aceptado mi decisión, al menos parcialmente. Pero algo en el aire me decía que el equilibrio que había alcanzado era frágil, temporal, y que nuevas sombras acechaban. Mis manos aún temblaban mientras recorría los pasillos, observando los restos de rituales antiguos y los símbolos grabados en las paredes. Los espíritus de mis ancestros se habían dispersado, pero sus miradas seguían sobre mí, silenciosas, evaluando cada movimiento, recordándome que la liberación no significaba olvido, ni seguridad. Entonces lo sentí, un susurro diferente, sutil pero insistente, que provenía del altar. No era la entidad que había enfrentado, ni las voces de los sacrificados. Era algo más antiguo, más profundo, más inteligente y paciente. El altar mismo parecía tener conciencia de mi victoria parcial y estaba probando mis límites. Samuel, susurró la voz, mezclándose con el eco de los ángeles, tu elección ha alterado el curso, pero nada se olvida, nada se perdona. Un escalofrío recorrió mi espalda. Comprendí que, aunque había salvado a las almas atrapadas, el altar había absorbido parte de mi fuerza vital, marcándome como guardián y, al mismo tiempo, como objetivo de fuerzas que aún no entendía. Cada lágrima restante de los ángeles parecía mirarme, observando, juzgando, evaluando hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantener el equilibrio. Caminé hacia el centro del altar y noté un cambio que no había visto antes, un compartimento secreto, sellado con símbolos que no reconocía. La curiosidad me empujó a abrirlo, y lo que encontré me heló la sangre, un objeto antiguo, un relicario cubierto de runas y manchas de sangre seca, que parecía palpitar con vida propia. Dentro, un fragmento de cristal negro irradiaba energía oscura, pulsando al ritmo de mi corazón, y comprendí que el altar guardaba secretos que aún podrían cambiarlo todo. Los susurros crecieron en intensidad, mezclando advertencias con promesas de poder prohibido. Sabía que aquel relicario podía ser la clave para proteger a los que había salvado, o la herramienta que el altar usaría para recuperar su dominio sobre mí. Cada decisión a partir de ese momento tendría consecuencias irreversibles, y sentí el peso de siglos de historia y pecado sobre mis hombros. Caí de rodillas, respirando con dificultad, mientras la sangre de los ángeles seguía cayendo, lenta pero constante, y comprendí que mi lucha no había terminado. La iglesia, el altar y yo estábamos ligados para siempre, y nuevas amenazas ya se preparaban en las sombras. El juego continuaba, y la elección del guardián apenas comenzaba a mostrar su verdadero costo.
Capítulo 14. El poder desatado. La iglesia temblaba como si respirara de manera violenta, y la sangre de los ángeles caía con un ritmo frenético, golpeando el suelo con fuerza sobrenatural. Cada gota parecía contener un fragmento de poder antiguo, y el aire estaba cargado de electricidad espiritual, haciendo que mi piel se erizara y mi corazón latiera con intensidad desbordada. El relicario que había descubierto palpitaba con vida propia, irradiando una energía que se filtraba a través de las paredes y los bancos, despertando fuerzas que habían permanecido dormidas por siglos. Sentí su presencia antes de verla, la entidad del altar, pero transformada, más oscura, más poderosa, con ojos que brillaban como brasas y sombras que se movían de manera independiente, como tentáculos hambrientos. Su voz surgió dentro de mi mente, retumbando en cada pensamiento: Samuel, creíste que habías ganado, pero no conoces mi verdadero alcance. La sangre de los ángeles comenzó a elevarse, formando columnas que giraban a mi alrededor, como barreras y cadenas al mismo tiempo. Intenté moverme, pero el suelo parecía haberse convertido en cristal líquido, atrapándome en su reflejo carmesí. Cada respiración era un desafío, cada parpadeo una confrontación con la intensidad de aquel poder desatado. Recordé entonces los consejos de mis ancestros: la fuerza del altar no se derrota con miedo, sino con voluntad y entendimiento de su esencia. Cerré los ojos y respiré profundamente, conectándome con la sangre que aún caía, con el relicario en mis manos, y sentí como una corriente de poder antiguo fluyó a través de mí, fusionando mi voluntad con la de los espíritus liberados. La entidad rugió, lanzando sombras que intentaban desgarrarme, pero ahora podía anticiparlas. Sentía cada movimiento antes de que ocurriera. Con un grito de desafío, levanté el relicario, y un rayo de luz carmesí surgió de él, atravesando el altar y dispersando la oscuridad que me rodeaba. La entidad se retorció, intentando resistir, pero la unión de mi sangre, la de mis ancestros y la energía de los ángeles liberados comenzó a equilibrar el poder, debilitándola lentamente. «No», gritó. Un sonido que parecía romper el espacio y el tiempo. «No puedes controlar mi esencia». Pero esta vez no sentí miedo, sino control. Cada lágrima de los ángeles ahora brillaba con un tono cálido, reconociendo mi decisión y mi fuerza. La entidad se redujo, su sombra fragmentada como humo, y comprendí que la batalla estaba casi ganada. Pero el altar aún conservaba su misterio y su peligro. Caí de rodillas, agotado, pero con una sensación de victoria y claridad. Sabía que el relicario no solo me había permitido enfrentar la entidad, sino también cambiar la relación entre el altar y quienes lo rodeaban, marcando un antes y un después. Sin embargo, un pensamiento persistente me recorrió la mente: el altar nunca olvida, nunca perdona, y su poder seguía latiendo bajo cada piedra y cada lágrima de sus ángeles. El enfrentamiento había alcanzado su clímax, pero la verdadera prueba aún no había terminado. El altar seguía vivo, y yo había aprendido que sobrevivir significaba entender y respetar su oscuridad, no dominarla completamente. Capítulo 15. El último sacrificio. La iglesia estaba en un silencio absoluto, tan profundo que cada latido de mi corazón retumbaba como un tambor ancestral. La sangre de los ángeles ya no caía con furia, sino con una cadencia lenta, casi ceremonial, como si esperara que yo comprendiera la última lección, el precio de enfrentar al altar y sobrevivir. El relicario descansaba frente a mí, irradiando un pulso tenue, recordándome que su poder todavía estaba vivo y que mis acciones determinarían el destino de todo lo que había intentado salvar. Los espíritus de mis ancestros estaban a mi alrededor, sus ojos llenos de advertencia y orgullo mezclados, y comprendí que mi elección final debía ser más que fuerza, debía ser sacrificio. «Samuel», susurraron los ecos de los ángeles, «el equilibrio requiere un pago, tu sangre, tu voluntad». La entidad que había enfrentado antes apareció por última vez, no con ira, sino con aceptación, como si supiera que el desenlace ya estaba decidido. Su voz reverberó dentro de mi mente: «Este es tu destino, no hay retorno». Tomé aire profundamente, sintiendo cada fibra de mi cuerpo temblar, y entendí que el último sacrificio no era para derrotarla, sino para integrarla, para equilibrar la oscuridad del altar con la luz de los liberados. Con manos firmes, levanté el relicario y lo coloqué sobre el centro del altar, permitiendo que la sangre residual de los ángeles se fusionara con él. Un calor abrasador recorrió mi piel, y sentí como cada pensamiento, cada recuerdo de mis antepasados y cada lágrima de los sacrificados se entrelazaba con mi propia esencia. Un rugido final surgió de la entidad, mezclando furia y alivio, mientras la luz carmesí del altar se expandía, cubriéndolo todo en un resplandor cegador. Cada sombra se disipó, cada susurro se transformó en un canto, y el altar finalmente exhaló,
como si hubiera completado siglos de juicio y prueba. Caí de rodillas, exhausto, cubierto de sangre y sudor, y comprendí que el precio había sido mi conexión con el altar. No podía tocarlo ni manipularlo nunca más. Pero había garantizado la libertad de los atrapados y la seguridad de aquellos que vendrían después. La entidad se desvaneció. Pero un latido persistente en el relicario me recordó que el altar nunca muere, solo cambia de guardián. Y yo siempre sería parte de su historia. Mientras me levantaba, los espíritus de mis ancestros se acercaron, uno a uno, inclinando sus cabezas en reconocimiento silencioso. La sangre de los ángeles se volvió tranquila, formando un río que brillaba suavemente, como si la iglesia misma respirara con alivio. Miré el altar por última vez y susurré: he entendido, he pagado, y he sobrevivido. Y aunque la paz reinaba por ahora, una certeza me acompañó: la oscuridad del altar nunca desaparece por completo, y su memoria seguiría latiendo en cada piedra, en cada lágrima, y en cada historia futura que se atreva a acercarse a su poder. El juego había terminado, pero el legado del altar viviría para siempre. Epílogo, el susurro eterno. El silencio había vuelto a la iglesia, pero no era un silencio común, era un silencio cargado de memorias, de secretos y de ecos que nadie podía borrar. El altar permanecía intacto, sus piedras frías y carmesíes testigos de siglos de sacrificios y milagros truncos. La sangre de los ángeles ya no caía como antes, pero su pulso seguía vivo, latiendo lentamente, como un corazón que nunca muere. Yo, Samuel, me encontraba frente a él, marcado por la experiencia, transformado por las decisiones que había tomado. Cada fibra de mi ser llevaba las cicatrices de lo que había enfrentado, la maldición de mi linaje, las voces de los muertos, la presencia de la entidad, y sobre todo, la comprensión de que el poder del altar no se posee, solo se respeta. Mientras observaba las sombras danzar suavemente alrededor, una sensación extraña me recorrió, un susurro tenue, más cercano que cualquier voz que hubiera escuchado, una mezcla de advertencia y promesa. Samuel, guardián, decía, recuerda, nada termina. Entendí entonces que, aunque la lucha principal había terminado, el altar continuaría su existencia eterna, absorbiendo, juzgando, llorando sangre, y que yo formaría siempre parte de su historia, no como prisionero, sino como vínculo, como guardián consciente del precio del poder y del sacrificio. Las puertas de la iglesia se abrieron con un chirrido suave, dejando entrar la luz del amanecer. Era una luz tímida, que apenas tocaba las piedras rojas y las gotas de sangre que permanecían